Bondi. Era más rápido, el auto. Ahí entre locos. ¿Quién toca, sabes? Ah, escuché unos ruidos también ayer, así que No, sí, lo de Tini no. ¿Pero Tini sentado o no? No sé. Boludo, hace 10 años te tocando ahí. Sí, boludo, pero no sé, vi los micros de siempre ahí. Ah, de guita, nada. Ese ibas a hacer 25 tecnópolis, boludo. Mal, boludo, ¿hace cuánto, boludo? ¿Cuánto ¿Quién la tiempo? banca, no? Igual lo digo desde la envidia, ojalá yo estuviese ahí boludeando, cantando. Ojalá yo estuviese cantando, ya, boludeando, que me banquen los narcos. Pero metió como 10, 12, boludo. Es la guita que se llevó esa niña. Igual así también la gastaba, boludo. Es de la máquina. Marcé, quedó una bocha, viste, allá detrás del arco. Es medio chotelo. ¿Qué pasa? ¿No te cruzabas una banda? No, de Dios. Acá, Fran, mira, boludo. Estoy yo. Voy. Vaya. Acá está Chime. Acá está Chime. Dale. Paralo. Vení. Acá, Cali. Corre, Cali, agarralo. Sí, claro. Machi, si viene conmigo, yo lo aviso. Hola, boludo. Hola, chabón. Vamos a tener que pelear todo. Sacá ahí. Chau. Bien, Igual. Ahora, lo tiro. Seguilo. Córdoba, mostrate, Córdoba. ¿Qué? Más allá. Sigue, Nacho. Acá, Vicente. ¡Mocha! Bueno, escuchando ahí no te quiero comprar. Voy para casa, no sé, 10:30, 11. No, a mi casa con toda la gente. Acá viene Mingo Breivik, que es a Liverpool también. Viene cada cancha, vos quedate en la se va a la casa. Hay cumpleaños. ¿Asado ahora? Asado, sí. ¿Tuyo, compañero? No. No. Doc, ¿tenés un ibuprofeno o algo? ¿Algo para tomar? Van a jugar en la cancha San Juan Dora Negro, ponele otra verde, está verde, para el en esa cancha. Está volviendo el año. A eso antes, por eso por el sentido posible. Así yo a pagar las canchas.
Ya, poquito. Levante, Chano, Chano. Sí, ahí están las papas allá. Dale, obvio, lo traigo. ¿Ahora o después? Y trae ahora, porque todas estaban en Liverpool y los... Dale. ¿Qué? Necesita. Yo momentáneamente este está vacío también y voy a buscar el fondo. Marce, voy a buscar frío. Dale. Vamos. Agua grande y la toma. Sí. Aparte, andan que todo por irse temprano, ¿no? ¿Qué querés, boludo? Nada, laburar. Solo me habla a mí, qué sé. No, yo qué sé quién lo va, Aparte, no me digas que yo tuve que cambiar algo bueno. claro, yo también. ¿Qué es boludo? ¿Qué le caga nadie, boludo? ¿Qué se que manda acá? Dale, vení, Cali. Sí, creo que ese es mío, voy a escuchar. Sí, están muy sanos los cosas. Igual yo mirá que la ve verde, ¿sí? Pero no me acuerdo, yo ahora ya ni las cuento yo. A mí me estaban faltando y yo dije, bueno, se me voy a quedar en Uruguay. Porque yo, Onda, vos yo la verde que en la bolsa verde sí. eran las que me llevé el domingo. ¿Entendés? Entonces la ve verdes. La ve verdes y la ve, no sé. Bueno, si no es así me jodo. Sí, no sé, no sé. Igual creo que de la verde no había ninguna zona de... Para mí. los Y a mí elásticos. me estaban faltando. Está bien que igual yo las verdes, yo agarré, manoteé de un bolso que había traído. Claro. Capaz que ahí... Es que es justamente cuando faltan sacar ahí. No sé, boludo. Capaz que se lleve de acá verde paratense Completó y ya cuando completó. Mira, hoy llueve, Sí, lo vi justo antes de salir. pero yo a la madrugada. En teoría tipo 10, 11. Sí, pero tengo que montar acá. Sí. No, metemos 9 y chau. Sí, 9, 10. En teoría de ahí no. Yo creo que vi 11 más que nada de lluvia. Y a firmar Liverpool. ¿No? No, está en la otra cancha, me da cosa. ¿Quién viene a firmar igual? Nina, pero me da cosa cambiarla. Una red larga. Viene acá, aparte Liverpool los conoce. Vale. Saben que yo cuando firmo el Liverpool corto lo que tiempo. Los chiches. Que quede Cali en el medio. Tanqueta, ¿no? Nacho, ahora está solo arriba. Voy a pasar. No, siempre era en cuando Llévatelo si quiere para usted. Ah, sí. Y sí, aparte, pero igual yo sé que él no es de hacer eso, ¿no? ¿No? Lo hace porque lo otro es increíble. yo le pisé el pie.
Hoy hice de árbitro. Me llamaron para una tira infantil de árbitro. Un rompehuevos los nenes, pero porque se copian de los... Se copian de la tele. Yo soy, voy a jugar ahí, soy de Tanquetá. Sí, juegan en la cancha al lado. ¿Vos querés una? No, si no la conocemos. Muchas gracias. No, por favor. Se estaban peleando dos, ¿viste? Los llamo con eso. Se vengan a disculpar. Se volvieron a pelear, los llamo. Y había uno que era de padres chinos. Y le dice, como me enseñaron a mi papá, yo con él no voy a hablar. Bueno, ¿está bien? Le pido mil disculpas, profe, pero yo con él no voy a hablar. Sí. ¡Hey! ¡Línea! Compré, viste los parasoles esos que usan ahora, que tienen un paraguas. Para el auto, ¿viste? Para el vidrio. Ah, sí. Es un paraguas como cuadrado, una poronga. Tipo nylon, ¿no? Son Claro, onda así, pero boludo. tienen un nombre, no sé cómo se llama. Sí. Yo también digo, una poronga. ¿Lo compraste para el...? Sí, para el... para el vidrio de adelante. Ah, ya. Pero no lo estoy metiendo en el garage, me da paja. Entonces se come todo el sol del auto. Y cuando lo cierra, boludo, me salen todas las cositas, boludo, la corona. Es que igual pensá que no es como un paraguas normal que es así y cerrado. No. Es como que, como es cuadrado, es como raro como se cierra, boludo. Sí. Más chino que la corona. A 35 lucas. Y... Y ahora yo le contesto ok, me pone 5 lucas, pero hasta que llegue. Igual ahí no le conteste, boludo. No, yo nunca le contesto si me llama y todo después. Le contesto después de Pero 4 horas. acá estoy leyendo, no digas, ok. No, yo lo hago para ver si me piden medio y después apuesto con los chicos. ¿Cuánto que me pide 5 lucas? Un día me llamó un domingo a la mañana. Y me da un audio, le digo, Lalo, me volvés a llamar, yo te bloqueo y me chupo la voz. Sigue. No sabía que iba a tener que laburar. ¡Tiro así! Firme. ¿Viste el partido que vino ayer? Primer tiempo. Tengo un ratito con la un poco. La R, los rivales de R. Son un montón arriba, boludo. Y todo el otro mercado. Sí, Igual cuando lo que fue abajo, boludo. Kevin. Kevin. Francis, pobre, lo veo complicado. Francis,
queda jugar en el medio. No, con el medio, por eso me encanta. Francis es el más grande encima para comer. Ah, ya está. Ya no ves que tengo una proyección de, no sé, 23, 24 años que puedo llegar. Tiene 30 años. Ah, ya está, boludo. Ya no. Yo no puedo. ¿Está de chica? ¿Está de chica? ¿Ese? Sí, no puedo. No, corriendo no. No, pero viste. Corriendo ya no puedo. Estoy pidiendo mucho. Me resetea el Windows. Anda para mí. Claro. No piden. No hay amarillas con ¿Había? sello. Es como la de ayer, pero no estaba con pregunté sello. y me dice, ¿por qué es otra caja? Me dijo. Ah, Debe ser según el lote. Yo. ¿Quién es? Yo fui con este. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y? Está loco. ¿Está loco? Él me dice que yo pego más que la gotita, pero este está loco. Tira mucho Juega codazo. bien, tiene un jugador de experiencia, boludo. Mirá, Maneja el Tira. medio, maneja los hilos. Tira mucho codazo. tira mucho codazo y manotazo. Y después te pide Y disculpas, después te pero hace la mímica, ¿viste? A mí me lo hizo, boludo, casi me saca un diente, boludo. Último partido, porque Juega. hace 7, 8. Sombra. Tuvimos puntito, no sé. ¡Maya! ¡Te va, Maya! No, boludo. Vago patrón, ¿no? Sí. No, mucho calor. Marce, hace más bebé. Se va, si se va Andy, que yo no quiere trabajar. Entonces allá hacemos Tanqueta, Liverpool, y el siguiente toco y me voy Cañonero. Entonces quédate vos allá con Liverpool y Franco se queda acá. Ok, Ahora ahí. dale. A la derecha, yo. No, por eso. Sam, Bueno, No, gracias. igual con el calor, una sed. Con el calor, una sed. No, terrible. Yo todo el día, amigo. ¿Lo puedes sacar? Agua, y todo eso es agua. Yo me encuentro a la vuelta. Ya te- Igual hoy calor me da. A mí me enojé un poquito antes. No, 11, 12. Fui de metalúrgico 3 semanas. No sé si jugaba. Sí, premio fue por el gol. Ah, de las 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Era para seguir 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. ah, claro, ya todo. Yo conozco uno de fiebre amarilla también. No, está bien. También todas las Alto pato, el equipo de Pablo. Sí, ¿Qué está? ¿Como DT? ¿Cómo roba ahí? está robando, ¿Con qué no roba? sé, de alguna manera roba ahí. No sé si juega también. Ah, ¿sí? Se puso ahí en el plantel. Un ladri, igual está jugando. Tiene que salir con la gorrita que viene ahí liga. Es un fenómeno. Y después también Oye, rompe penalti, pinche, boludo. Hola, ¿cómo va? Bien. Tranquilo, solo. Víctor.
Más todavía. No, pero no, algo hay, porque hay. Sí, tanto lo mismo. Igual ahí la también debe tomar. Ah, y tú tenés que fumar ¿Eh? un ratito en la Play. Temprano, te la terza te había ido. No vi más fríos, ahí le pregunto a Jorge, a ver, pero... Avanza un poquito, avanza un poquito. Ahí está, parado, parado. Bien, Vicente, bien. Parado, parado. ¡Arriba! ¡Para! ¡Guachi, guachi, guachi! ¡Guachi! Meteo a la olla que el arquero sale mal. ¡Gol! Bien, bien. Centro, Víctor. A mí me tiró un gol. El que se la adjudica. Sí, sí, se la adjudica. Y tuvo la Víctor y la No sé, boludo. ¿Cuándo juegan los Los 5 ya jugaron hoy. Los 5 ya jugaron hoy. Dale. Muy bien, juez. Un pelotudo, porque a vos no te tenían eso. Si me lo dicen que queda jodiendo, sí. Sí, juegan ahora, boludo. Sí, pelotudo acá. Buena. No le tiempo, ¿sí? Bueno. No, no gritemos allá, dale. Yo te voy a escuchar, pero así no se lo muevo. Contame, lo juez. Re boludo. Yo me pongo allá.
quedó ahí, está parado. Entonces cabeceó antes que llegara. Ahora llega la jugada donde yo no me puedo mover. Pero la jugada tiene que. La jugada vos tenés que tener posibilidad de con la pelota Pirino en el borde de la cabezó tu compañero y ya quedó. Y vos estás atrás. ¿Yo cómo me puedo mover para tirarme? ¿Cómo me muevo? Si vos estás atrás, él está adelante. ¿Cómo me muevo para el tiempo? Justamente, si se debía. No, porque si él no está a tu costado. Pero si no me deja mover ni para Si está de frente tuyo, no necesitas, vos tenés que irte para el costado. No, sin lógica, está de frente, él está de frente. Orsay encima del negro. Encima negro. Che, me dijo Negri que le lleva una cámara. No. ¿Tú lo apoyan recién? Sí. Pegó un escupito con la espalda. Yo también en el video, pero bueno. Ya me saludaste acá. Aparte yo como digo Meñadesa me decía bombada. Sí, aquí se tumbaba. Cada vez me hace pedir el partido. Una leche enchufada porque está descargada. Llevate esa bolsa que son stickers, la de madera. La trajo ayer recién. Aquí. ¿Cómo va? Esta canción. Acá. ¿Me dirige Andrés? Así no me tenés excusa que pierden todos los partidos. ¿Viene el flaco? ¿Viene el flaco? Esos son los pitos que a veces me gustaría jugar para romper la boca sin tocarlo, Marci. ¿Cómo digo yo? Le rompo la boca sin tocarlo, ¿no, Marci? Uy, chico, hizo calor gocho. Los equipos que cambié 15 minutos me decían pará, lo que es pará, yo puedo correr 25, dale, jugá primer tiempo y segundo lo pará, Mauricio. Segundo tiempo no querían ni jugar, estaban muertos. Toma, Manfredi, matala, Manfredi. Matala. No sé, no agarré nomás. Ah, la pelotuda. Estaban de golf. Un día lo dijo al arco lo maté. Lo pasaban por todos lados, ahora no tajal, un día le pedí a los árbitros. Quería jugar el gordo. Me pasaban por todos lados, no podía tirar el pie. Gordo, no tajal y digo, hiciste el perder el partido. Vamos, Freddy, matala. Pero tú ahora anda a buscarla, boludo. Ay, qué partido, boludo. Anda a buscarla, pero Esa, mira, esa estaba fea, igual, tiene razón. ¿Figurita? No sé. ¿Cuándo van a hacer una figurita del Chuequi? tiene que... Gato. Hola, va. Qué rico ese tarado, ¿por qué no vas por un chino y comprar un par de chandón, boludo? Comprar 4, pagamos 2 yo, así ya que tenemos yo. Escuchame, Toda la Frank, dieta quédate tiene con una de laboratorio. estas sí o sí, porque Santino se va a ir y te va a llevar cualquier cosa por allá. Dale. Me quedo bonita. Dale esta. ¿Y no me dejó una más? Hay 2 en la cancha al lado. Y te dejo esa ahí. Dale, dale, más. Ah, la Andrés, la puta que te parió. Madre. Hola, ma. ¿Todo bien, ma? ¿Qué le pongo así? ¿Todo bien, ma? Está re roto todo ya, ¿no? Sos pelotudo. ¿Te moviste? ¿Te rompiste? ¿Quién está roto?
¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Toda esta pichera te llevas? ¿Ahora y tenés o...? No, estar ahí. No, una, dos, 17, 3, 4. ¡La vuelta! ¡Vení, vení, vení! ¡Dale, dale, dale! Pasame esa pelota. ¿Está floja esa era, amigo? ¿Qué pasó? ¿Eh? Tiro acá, Marcha. Ahí te llevan 7. No, eso. O sea, no, eso no. Esto, boludo. ¡Tony! Llegaron. ¡Sí! ¡Sí, Pachi! Perfecto. ¡Mira, cruzando, cruzando, cruzando! ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda? ¿Calor? Sí, ¿cómo estás el domingo? Ya sabía que ibas a decir algo. ¿Por qué no? Y Tu bueno, papá. alguna vez tenés que aprovechar, ¿no? Sí, bueno. Sí. ¿Mucho calor hoy? Sí. Estás cansado. Y acá tiene. Ideal. Son ricas las Gento. Sí. Ayer había unas que eran de queso, están buenísimas. Esas son buenísimas. Yo quiero probar unas de Merquén, no sé qué. En el paquete nuevo, las de queso atrás decía todos los sabores que había. No, los sabores. Silencio, los mató el calor. Aparte es pobrecito.
¿Qué equipo? Acá. Sí. ¿Cuánto le queda más a esto? Un tiempo más, le queda a él, 30, sí. Linda. Buena. Che, amigo, ¿te fuiste? Porque dejaste la cámara acá. ¿Le bajaron muchos partidos, no? Sí, antes había 2 acá. 2 y 2. Me quedó 1, 2, 1. Solo afuera. Sí, viste la... Sí. Tuya Una locura. Dale. Nos vinieron a entrevistar Bien. al boliche. ¿Sí? Nos vinieron a entrevistar, tipo, estábamos antes de entrar a hacer la salida, viste, con la gente. Nos dicen lo de Soul. Bueno, van a venir 3 personas a entrevistarlos. Así que, tipo, pongan, viste, participen. Y vino Sasha Ferro, Simo Viani, que es una TikToker, y Wari. Y, tipo, nada, nos vinieron a entrevistar. Una locura, ¿sabes? ¿Y vos hablaste? Creo que apareció en un video que le pregunté a Sasha Ferro, le pregunté si era Team Wanda o el Team La China. ¿Y qué? Me dijo Team Wanda. Y después mis compañeros dijeron, ¿y Zaira y Baulet? Y dijo, sí, no sé. Y cuestión que yo, tipo, estaba re preocupada de si íbamos a llenar de boliche, ¿viste? Claro. Y les preguntaba todo el tiempo a los patos, decía, llenamos, y me decían, sí, está explotado de gente, no sé qué, y yo no les creía mucho, pero decía, me les estoy diciendo para que salgan, no te desanimes. Claro. Dale, es otro día, Me agarra depresión, ¿no? Sí, y en un momento nos terminan de entrevistar y agarra el chabón y dice, bueno, vamos que ya está explotado. Y tenía razón. Mira, no tengo idea. Fuimos disfrazados de los padrinos mágicos, ¿te dije? No. Mira. Viste que estábamos las pibas de rosa. Sí, vi las historias, pero no. Y los pibes de... Mira. ¿Ves? Y los pibes Claro. iban de verde, eran Cosmo, Claro. y las pibas, viste, de rosa. Y la entrada hicimos. ¿Cuántos eran? 50. No éramos tantos. Amigo. Vi que Martina sacó fotos. Sí, yo le pedí que venga a sacar la foto, están buenísimas las fotos, mirá. Bueno, esa que te mostré recién, la sacó ella, esta. Esta la sacó ella, pero sacó esta al final. Muy bueno. Muy buena. Mirá. Juega verde. También. La última, movete. Ahí estoy yo con mi amiga, Juega verde. un compañero. Movete, Lauti. Mis compañeros, sabía, estaban de los Celtics, Muy buena los foto. verdes. Sí, fotones, mal. No, mis compañeros la amaron, tipo, porque aparte nos grababa todo, viste, y recopada. Me contó que había uno que está como de las jodidas. Ay, sí, yo en un momento creo que lo vi. Ella decía, no sé qué le decía, y el otro, ¿querés Fernet? ¿Querés no sé? Cuando le ofrecía todo, y Martina le... Sí, mira, es este. No, pesado. No, pero aparte en un momento Marco me dice, escúchame, decirle a la gente, tipo, para que venga y le saque una foto solos. Claro. Y estos pibes se metían en todas las fotos, se metían, viste, y ella que quería sacar a cada uno. Claro. Entonces yo le Enamorado iba mal. llevando gente, claro. Pero el chabón pensaba que tipo, se agarraba, ¿viste? Yo le llevaba a un compañero, entonces se agarraba de ese compañero y sacaba foto. Yo le llevaba a una compañera y se Sí, agarraba de está ese compañero. Sí, te juro. Y... Qué chabón.
Bueno, yo estaba re... como que tenía miedo de que le rompa mucho las pelotas, pues imagínate vos, te tenés que sacar fotos toda la noche, un grupo de 50 pibes en pedo. Estaba trabajando. Claro, estaba laburando. Yo tenía miedo de que la jedeen o que no se copen, pero se recoparon, tipo, posaban para las fotos, le pidieron todo y me dijo que la pasó bien, entonces porque aparte eran como 8 horas, tenía que ir a la previa, subirse al partibús y estar toda la fiesta. Yo decía, por favor que mis compañeros no se zarpen o no, que le pongan onda. Y re bien al final, así que me alegro, re alegro. No, la amaron, la quieren contratar para la graduación también. En especial el pibe ese. Decís que... Por favor, tráemela. A tu derecha. Ahí. Bueno, igual no sé si vamos a la graduación porque el último día de clase mis compañeros rompieron la pared. Bien, dale. 2 piñas en la pared y la rompieron. Y le clavaron una silla. ¿Por qué? Sí, pero te juro, mi compañero había una cartelera, ¿viste? De esas de Telgopor. Sí. La agarra, la sacan, bla, 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 así, porque era Durlock. Claro. Y después viene otro compañero, levanta la silla, plup, la clavó así. ¿Por qué? Decíamos, ¿para qué hiciste eso? Entonces al final, después cuando nos fuimos, agarra una persona y dice, che, ya se enteró la directora, dice que cagamos todo. Al pedo, aparte. Al re pedo, no sé, porque no lo vio nadie, ¿entendés? Hiciste toda esa cagada al pedo mal, pero bueno. El pibe tenía ganas de hacer eso. Ya está, ya se tenía que hacer cargo, lo tenía que agarpar. ¿Había salido? Mira, que tengo el video, está en el video de la entrada. Porque encima, viste que Soul tiene como una tarima re grande. Sí. Y tiene como 3 espacios. Tiene un espacio grande en el medio y 2 tarimas chiquititas al costado. Entonces dijimos, bueno, los varones entren por el medio haciendo un pogo re bruto y las pibas entramos corriendo por los costados. Y quedó muy bien, El audio para entrar lo hizo un amigo, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es raro, boludo. Domingo todavía no Yo tiene estoy planilla. filmando en la otra cancha, Gaby está en la otra cancha. ¿Qué haces, Marce? Está libre la cancha de ustedes. Sí. Juega en la otra. No, en la que está Gaby. Yo estoy filmando un partido ahora. ¿Qué pasó, boludo? ¿No llegás? Bueno, dale, mueve el culo, boludo, dale. Dale con ese. Con el autito, dale, dale. Dale, nos vemos. Dale, chao. Para, dame y yo grabo de vos. Me olvidé. No, qué boludo, chabón. Y Andre tenés. La fecha forra, todo. ¿Charo fue con ustedes así, donde estaba ahí o cuando No, estaba en el VIP con los padres. con los padres? Sí, literal. ¿Tu viejo fue o algo? ¿O no? Sí, fueron. Mi viejo se quería de la mierda. No, un quilombo. Nos subieron, los de Soul nos subieron a todos lados. Muy bueno. Porque aparte, tipo vos, si estabas muy quebrado no te dejaban pasar. Tipo, no importa que eras egresado. Claro, no, y está bien igual. No querían que estés Está bien, quebrado. aparte. ¡Va la pelota!
Dale, piso, levantate. Piso. Contra la contra. Sí, corta la contra. Piso y corta la contra y es amarilla. Es amarilla, sí. No te quiero decir más nada, pero viste la plancha también. Sí, pero te digo caja, negro. Te El quedó de vuelta para tiene patear. amarilla ya igual. ¿Qué tiene que ver? Te siempre para patear. Listo, vamos chicos, indirecto. Corta la contra, al piso, es amarilla, ¿no? Sí. ¿Quieres algo más? No sé, vos decís. No, ese reglamento, yo no lo digo. Dale, Diego. Tengo que aplicar acá. Dale el arco, dale. ¿Andaba todo bien? Ya lo voy trabajado. Encima de estas fechas está full el lugar, ¿no? Sí, está re estudiando. No llega, boludo, tanto. Nada, así que estuvo buenísimo. ¿A qué hora estudian? A las 12 abrían la puerta y 1:30 estaba cronometrado que salíamos. El tema es que nosotros, por las historias de la promo, en un momento pusimos que el partibus se ponga, que al partibus se le pinchó la rueda. Entonces venía más tarde. Y la gente no fue hasta que eran la 1 y Se pico. atrasó todo. Claro, entonces cuando mis viejos llegaron, tipo 12, estaba vacío. Ahí, Tincho, ahí, Tincho, ahí, Tincho. Vacío, no sé qué. Y a la 1 se llenó de repente. Igual habían vendido todo, ¿no? Sí. Onda, eso igual ¿quién puede decir que pueden comprar y no ir? No, son gratis las entradas. Ah, Entonces se pueden bajar. Claro. Yo tengo amigas que también se bajaron. claro. Pero igual estaba hasta las bolas. Es más, los patoas estaban re... estaban como re gorra porque sabían que se iba a llenar. Entonces rebotaba mucha gente. O sea, Claro. rebotaron como 50 personas. Claro, Podría claro. haber habido más. Claro. No, la verdad, un éxito total. Porque... Igual bien que no entraron los... porque estaban fisuras. Claro, ¿no? Estaban todos, aparte de eso. No, igual por eso, tipo, Soul Train nos felicitó porque dijo que fuimos la primera promo que pasaron todos los egresados. Es que sí. Porque nadie quebró. Buenísimo. Sí, man. Mejor. Pues sí, si te perdés la fiesta te tenés que matar. Ahí, ahí, Estaban ahí. cada toque de grado y no, se perdía todo. Bien, Tincho, ahí. Bueno, en un momento Chaco Mariano también los varones se habían escondido. Viste, los patos a las minas ni revisaban, Claro. o sea, chao, pasaba. Pero a los varones los re revisaban y mis compañeros tenían que media, todo. ¿Y se las encontraban? Y No. se las encontraban y los Claro. rebotaban. Pero después, no sé, tipo, como estaban bien, los dejaban pasar igual. Claro. Pero eran unos boludos. Claro. Lo pasaron igual, o sea, bien. Capaz que por buena onda el pato. Sí, literal, todos ese día estaban de buen humor. Yo, a ver, la tarima tiene una barra para que no se caigan los Sí. egresados. Bueno, yo me subía a la barra y empezaba así. Y todos los patrones me decían, por favor, bajate. Claro, no te decían mala gana. Claro, pues yo me subí toda la noche. Entonces me alumbraban con el láser. En un momento a la noche me dejaron de alumbrar con un láser verde y me alumbraron con uno rojo. Y mis compañeros me decían, por favor, bajate porque nos van a sacar. Ya es otro Otro nivel. level. Y Hay uno que cierre. ¡Golpe, acá derecha! Felipe. Dale, Tincho, dale, 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 dale. Ya está arreglado igual. Anda al pase, Sí, anda al boludo, pase. pero ¿qué me decía a mí? ¿Yo qué digo? ¡Eh, Tincho! ¡Eh! ¿Viste? Bien, bien la presión de los dos, bien. Cuando tiene que adelantar así. ¿Todo bien? Tranqui.
¿Qué buscas? ¿Una pechera? Sí, alguna que esté... haciendo relano para arrancándolo por... Si alguna tener negro. No sé, están más para acá que para acá. ¿Qué falta, yo entendí? Bien, 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 llegá, llegá. Está bien. Fue, fue, cambio. Vení, Nerito. Gana San Lorenzo. ¿Contra quién? Sarmiento. No entiendo por qué no le puse. Iba a poner ahí el último. Pero no estás en la... De repente no hay nada. Ahí te vi, ahí te vi. Jugaron todo, Ahí te vi, estás con León. Sí, escuchame, ahora agarrá a la derecha. Esa cancha. Mingo. Gracias, Marci. Se termina. ¿Voy a ganar el Deu? Vamos, Ricky. Hoy vamos con los controles. Vamos a ver. Hoy, frente, sí, bueno, pero a mí eso por ayer. Fue la fecha del sábado. ¿Qué fuiste? Porta, anda por afuera, increíble, boluda. Hay otra puerta acá, gata. Me preocupa eso. Ahora yo sé que perder no vamos a cuando está, yo juego de 3. Cuando está por acá, vos no vas a jugar. ¿No juego? Oye, el capitán está como vicepresidente. ¿Qué quiere pasar? Pase, pase. Vamos, la mega. Ahí va.
Estuvo 2-2, boludo, no lo gritaron. Vos me tardaste en algún saludo como la paga, que hasta que Entró uno y no sé si salió. La cola